Buenos días, profesora. Mi nombre es Ana María Rodríguez Orjuela y voy a explicar cómo hice el trabajo. El primer punto dice que hacia qué tipos de vivienda debería enfocarse la fuerza de impulso. Hay que tener en cuenta que no todos los datos de la tabla son útiles en este estudio. Use la tabla de frecuencias y un diagrama de barras para justificar mi respuesta. Entonces, pues nada, yo quise tomar los datos, en el primer punto, los datos totales. Pues hice todo. Acá se alcanza a ver. De las fórmulas. Entonces, bueno, ya cuando hice el diagrama de barras, quise pues solamente mostrar la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta con el valor total, que son los porcentajes. Pues digamos, acá me preguntan en qué tipo de vivienda debería enfocarse el impulso, pues teniendo en cuenta que las dos viviendas que más, como que tienen más habitantes y no saldrían como tan caras, sería obviamente la casa y el tipo apartamento. Ya obviamente seguida por el tipo cuarto, pero como pues teniendo en cuenta que recoge más número de habitantes y que es, digamos, con respecto a servicios y lo demás, pues saldría como más barato empezar con o fijarse en estos dos tipos de proyectos, casas o apartamentos. En el segundo punto, dice que estos tipos de viviendas se mantienen si se divide la fuerza de impulso entre zona rural y cabecera municipal. Use la tabla de frecuencias y diagramas de barras para justificar la respuesta. Entonces, pues digamos, acá lo mismo, todo pues con fórmulas. Pues digamos acá, yo hice dos tablas, saqué los datos del tipo cabecera municipal y la zona rural. Entonces pues hice las dos gráficas mostrando, digamos, en la parte del municipio qué tipo de proyectos tiene más acogida. Entonces en este caso pues podemos ver que la casa y el tipo apartamento. Ya obviamente acá dejando pues digamos y quitamos el total, que es lo que tal vez de pronto me confundiría ahí. Entonces pues uno ve que siempre va a ser como la casa o el tipo apartamento, lo mismo acá en la parte rural. Pero más que todo digamos como en la parte rural, uno ve que tiene más acogida un tipo casa, ya que pues digamos normalmente un apartamento pues en el campo no suena como mucho porque normalmente no se ve eso. Entonces pues uno se pone a mirar como el contexto, pues obviamente siempre va a tener acogida una casa. Entonces pues yo pienso que de todas maneras la casa y en tipo cabecera municipal y zona rural se mantienen, pero digamos más que todo o sea, no importa si se dividen las cosas, pues obviamente siempre va a tenerse como enfoque en la casa. En el punto 3 dice que debería enfocarse la fuerza de ventas únicamente en la zona rural o solamente en las cabeceras municipales. Entonces, pues acá lo que hice fue como sacar el total de viviendas de cada el total de viviendas
de la zona rural, tanto de la zona cabecera, y sacar el total de viviendas de estas dos. El porcentaje lo saqué de los totales de estos, los dividí. El total de viviendas por el total de vivienda rural y el total de viviendas de cabecera por el total. Entonces, pues ahí como que teniendo en cuenta la acogida va a ser como un poquito más hacia la parte del municipio, pero la diferencia es muy poquita con respecto a la parte rural. De todas maneras, pues siempre va a estar más acogido en la parte del municipio, pues debido a las oportunidades que se generan más estando en una ciudad para la población. En el cuarto punto dice que tanto en cabeceras como en zonas rurales, la empresa de telecomunicaciones ha decidido contratar personal de ventas especializado en negocios y empresas, lo que se manifiesta en el censo como otro tipo de vivienda, pero solo si el número de este tipo de inmuebles supera el 5% del total de inmuebles del estudio. Se debe contratar en consecuencia la fuerza de ventas especializada para el sector rural y para las cabeceras municipales use frecuencias relativas y un diagrama de sectores para explicar su respuesta.